Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Hola hermanos, Dios les bendiga. Hola jóvenes, Dios les bendiga. Bueno, qué gusto me da, ¿verdad? Que estén listos para escuchar el mensaje que hoy el Señor, ¿verdad?, ha puesto en mi corazón para que ustedes también pues puedan seguir creciendo espiritualmente. Vamos a dar gracias a Dios y el tema de hoy se llama retén lo tuyo o retén lo que es tuyo, ¿verdad? Y vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno y Él hoy nos va a enseñar tantas cosas, ¿verdad? Cómo podemos retener, ¿verdad?, lo que es de nosotros. Cuando es tuyo es porque te pertenece. Cuando tú trabajas, ¿verdad?, y compras algo, pues tú te lo ganaste. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, abre entendimiento, Padre. Abre todo entendimiento para que podamos comprender tu mensaje, para que podamos, Señor, guardar esa palabra en nuestro corazón. Síguenos ayudando, Padre. Síguenos guardando. Confunde toda mente perversa, toda mente que se quisiera levantar en contra de los jóvenes, en contra de las misiones, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque podemos hoy estar escuchando tu palabra, Señor. Mi Dios, yo te pido que tú acompañes a todos esos jóvenes, Espíritu Santo, que tú los fortalezcas, que tú los restaures, que tú los acompañes, que tú los alientes. Síguelos guiando, Padre. Quitamos toda venda, todo espíritu de distracción que quisiera impedir que llegara el mensaje a donde tiene que llegar. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén, amén. Y bueno, dice, retén lo que es tuyo, ¿verdad? Les voy a leer una frase, ¿verdad?, que me gustó para este tema. Dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, ¿sí? Por los obstáculos que tú superas. O sea que el éxito no es hasta dónde llegaste, sino por todo lo que atravesaste para poder llegar a esa cima. Eso es el éxito, porque sabes lograr, sabes pasar todos esos problemas, esas adversidades. Y eso es lo que hoy necesitamos, jóvenes, que ustedes sepan cómo evadir el pecado, cómo pelear, ¿verdad?, por esa obediencia, por esa firmeza, por ese anhelo de seguir buscando al Espíritu Santo mientras Él pueda ser hallado. Porque dice en la Biblia que va a haber un momento donde vamos a clamar y ya no vamos a ser escuchados, ¿verdad? Entonces, se mide por los obstáculos que tú superas, por todo lo que atravesaste, ¿ok? Y bueno, dice, retén lo que Dios te prometió en las Escrituras. Tenemos que ser muy inteligentes, ¿verdad? Porque aquí Dios nos ha dado tantas promesas, ¿verdad? Y nosotros a veces no sabemos retenerlas. Lamentablemente el ser humano siempre retiene más lo malo, más lo negativo que lo bueno. Entonces es tiempo, jóvenes, de que ustedes empiecen a retener, ¿sí? Cuando yo digo retener, ¿verdad?, quiere decir que tú lo estás agarrando a pesar de que se quiere ir para allá o alguien te lo quiera quitar, tú lo retienes, lo agarras. Y en la Biblia, ¿verdad?, ¿qué nos promete las Escrituras? ¿Qué es lo que nos prometen las Escrituras para que nosotros podamos retener? Bueno, esas son, ¿verdad?, esas son las promesas que Dios nos ha dado para retener y así nosotros podamos continuar en la brecha, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros, ¿verdad?, debemos de retener es nuestra obediencia. Tenemos que retener la obediencia. Nada de que venga alguien y ya porque es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, y pues tenemos que quedar bien con ellos, ¿verdad? Tan fácil
se nos olvidó que no debemos asistir a ciertos lugares o a donde nos quieren llevar no es el lugar correcto. Tenemos que retener nuestra palabra en decir, bueno, si yo sirvo al Señor, nada ni nadie me va a poder hacer cambiar de parecer. Entonces, tenemos que retener lo que Dios nos prometió en las Escrituras, ¿verdad? Y cuáles son los privilegios también, ¿verdad? De retener lo que el Señor nos ha dado. Dice que una de las ventajas, ¿verdad?, es ser sus hijos. En Juan 1:12, vamos a buscar, dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Entonces, imagínense, Él nos dijo aquí que los que creemos en Él, ¿sí?, los que creemos, ¿verdad?, en Jesús, en su nombre, dice que Él nos da el derecho de ser hijos de Dios, hermanos de Jesús. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no retenemos que somos hijos de un Dios todopoderoso? ¿Por qué a veces no retenemos que no estamos huérfanos, que no nos debemos de sentir solos, que tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos defiende, tenemos un Padre que nos consuela? ¿Por qué no retenemos que somos hijos de un Dios todopoderoso? ¿Qué más? Dice que también, ¿verdad?, tenemos que retener el confiar que Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, o sea, todos, hasta que tú tengas que morirte, hasta ese día, y aún así te vas a tener que encontrar. O sea que Él prometió estar aquí con nosotros todos los días de nuestra vida hasta al fin de nuestros días, y aún así al fin del mundo, no nada más de porque yo me muero y entonces ya, no. Dice que con cada uno, ¿verdad? Pero solamente a los que creen. Entonces tenemos que retener, ¿sí? Tenemos que retener esa confianza de que tenemos alguien que está con nosotros. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Pero para eso tenemos que guardar todas las cosas que el Señor nos ha dicho. ¿Cuáles son? Buscarlo, congregarnos, predicar, portarnos bien, ayudar al prójimo. ¿Sí? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decir que somos hijos de Dios si no podemos ayudar al de la calle? Si tienes demasiada ropa, bueno, puedes, ¿verdad?, escombrar, sacar lo que ya no te queda y llevarlo allá afuera donde está la necesidad. Dice que entonces Él estaría con nosotros, pero que guardemos todas las cosas que Él nos había mandado. No era una opción si querías hacerlo. Te dice, he mandado. Un mandato, ¿sí? Con una autoridad. Vamos a ver qué nos dice en Salmos 46:7. Dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. ¿Verdad? Entonces, imagínense, el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿por qué no retenemos que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Por qué no retenemos un Dios, ¿verdad?, que nos hizo sus hijos, nos adoptó como sus hijos? ¿Por qué no retenemos que Él estaría con nosotros? No hay por qué sentirnos solos, no hay por qué estar tristes. ¿Por qué no retenemos todas las promesas que el Señor nos prometió? ¿Sí? Él
Él lo que promete lo cumple. Él no es hombre, ¿sí?, para arrepentirse. Entonces es importante que nosotros aprendamos a retener las promesas que el Señor dejó a nuestras vidas para que tengamos éxito. Donde quiera que vayamos, debemos de tener éxito si guardamos todos los mandatos. El éxito no quiere decir que todo va a ser bueno. Recuerda la frase que les di al principio. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. El éxito lo vas a tener cuando tú pasaste todos esos obstáculos o sigues pasando obstáculos y no te preguntas por qué, porque vas directo al éxito. Cuando tú guardas todos los mandamientos que el Señor te mandó, cuando tú los guardes y estés pasando por pruebas, estés pasando por ataques, ¿sí?, o aún estés pagando, ¿verdad?, las consecuencias de tu pecado, pero decides alinearte, entonces ahí es cuando nosotros vamos directo al éxito, y ahí es donde el Señor va a trabajar grandemente con nosotros. Y también tenemos que aprender a confiar que pase lo que pase, tenemos que estar bien con el Señor. El próximo tema se llama, ¿verdad?, estar alegres en todo, ser agradecidos en todo, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que retener lo que el Señor pues nos ha prometido, ¿verdad? Entonces, nada de que venga a una persona y te robe el gozo. No, tú tienes que retener tu gozo. Que ya viene alguien y te dijo algo y ya te dicen por ahí, ya me amargaste el día, ¿verdad? No, tú tienes que retener tu felicidad. No tienes que dejar tu felicidad a que alguien venga y te la robe. Tienes que aprender a retener lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué más vamos a retener? Un espíritu de valentía. ¿Qué más vamos a retener? Un espíritu de valentía. No puedes dejar que venga alguien y te atemorice, palabras del enemigo, palabras de personas que a veces se dejan usar por Satanás y vienen a ti y te quieren intimidar. Entonces, tenemos que retener el espíritu de valentía. Dice, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cuáles son los espíritus que nosotros debemos de retener? De poder, de amar y de dominio propio. Aquí Él no nos dice que Él nos dio un espíritu de temor, de cobardía. Por eso hay una canción que dice, ya no soy esclavo del temor. Tenemos que ser confiados en el Señor, no en la gente. Si tú confías en la gente, espérate muchas decepciones. Pero si tú pones tu confianza en el Señor, no debe de haber temor, porque Él dice, ¿verdad?, que Él nos defiende. Entonces, ¿por qué nos afanamos en creer tantas voces? Tenemos que retener el espíritu de valentía. Tenemos que retener el espíritu de que Él prometió estar con nosotros, que vamos a tener a nuestro lado a un Dios todopoderoso que está de nuestro lado. Eso es lo que tenemos que aprender a retener. Entonces, otra cosa, ¿verdad?, que tenemos que aprender es dejar de guardar rencor, dejar de caer en las trampas de Satanás. No nada más es rencor, sino también todo espíritu de soberbia, de ego, el que yo puedo más, el que nadie me puede corregir. No, tenemos también que retener un espíritu de obediencia y de disciplina.
Todos esos campos deben de estar dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender a retener. Aquí, en 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿verdad? Tenemos que quitarnos todo ese espíritu de vergüenza. Yo platicaba con los jóvenes y yo les decía, ¿saben por qué a veces muchos jóvenes no están aquí con nosotros? O a lo mejor porque, no nada más de esta iglesia, ¿no? Sino me refiero en lo general, porque no hay jóvenes afuera testificando, predicando, porque se avergüenzan de decirles allá afuera que creen en un Dios, que Dios los sanó, se avergüenzan de testificar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Esa es otra, porque no puede alguien salir allá afuera a predicar si sabes que en tu casa, si sabes que en tu escuela, si saben que en tu trabajo, tú no eres así a lo que tú predicas, porque tienes miedo a que alguien te vea y se burle de ti, o que te digan en el trabajo que por qué predicas si tú no te comportas así, si no hay una diferencia en ti. Entonces, jóvenes, tenemos que quitarnos todo espíritu de timidez. También, otra es que les da miedo allá afuera. Entonces, pues yo no sé realmente si todos creemos en un Dios, en el mismo Dios, porque el Dios, el cual yo les predico, pues es un Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo no digo que uno rete a Dios al salir en estos tiempos, no, yo creo que tienes que salir con todas tus medidas, pero yo no veo ninguna parte de la Biblia donde diga que cuando haya plagas, tú te encierres en tu casa o dejes de predicar el Evangelio. Miren, Satanás y sus demonios, ellos no tienen descanso, ellos no descansan. Por eso en la Biblia dice que andan como león rugiente viendo a quién devorar. O sea, desde ahí estamos viendo que no hay un descanso para Satanás ni para sus demonios. Satanás no tiene un día de descanso. Sus demonios tampoco tienen un día de descanso. Ellos andan viendo a ver quién tropieza. Ellos andan viendo, los jóvenes, quién se descuida tantito. ¿Quién le da entrada a un espíritu por medio de la vista? Los demonios andan buscando en qué parte del cuerpo meterse. ¿En qué parte tú estás descuidando de tu cuerpo para que ellos puedan, ¿sí?, entrar? Ya sea por medio de la vista, por lo que ves. ¿Qué tanto ves? En el celular, en la compu, allá afuera. ¿Qué es lo que tú ves? Los demonios así andan buscando una puerta semiabierta para poderla abrir a lo grande, invitar a sus demás legiones. Por medio de lo que escuchamos, que la música que ibas a comprar al mercadito y de repente está el señor que vende los discos y tiene la música, esa música que se pega, que de repente ya vas y ya la vas cantando o ya te estás moviendo porque, ¿verdad?, te hace moverte. Entonces, si nosotros estamos, ¿verdad?, en esa autoridad, reteniendo que no vamos a caer, que no vamos a tropezar, pues así cuando escuchemos, ¿verdad?, esa música que se pega, empezar a orar, o tú mismo empezar a cantar las canciones o alabanzas que tú te sepas. Tienes que buscar la forma de pelear por lo que es tuyo.
¿Qué más? ¿Qué más nos ha dicho las Escrituras? Dice, echar fuera demonios. Dice en Lucas, vamos a buscar Lucas 10:19, dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Wow, ¿verdad? Y nada os hará daño. Oye, Lili, pero fíjate que si nada os hará daño, entonces, ¿por qué si yo estoy bien con el Señor, por qué me pasó esto? Bueno, déjame decirte que cuando algo te pasa, ¿sí? Y tú estás bien con el Señor, ponte contenta porque dice que a los hijos de Dios todo nos obra para bien. A lo mejor el Señor está trabajando, pero es necesario que pases por esa situación para poder llegar a tu éxito. ¿Sí? Son obstáculos los que estamos atravesando, jóvenes. Por eso la juventud es tan difícil, la juventud es tan rara, pero no es imposible. Cada quien se pone uno la dificultad. Cada quien se pone su propia dificultad. ¿Cómo es eso, Lili? ¿Sí? Tú te vas a poner la dificultad a tu obstáculo. ¿Y cómo lo puedo pasar de volada? Leyendo las Escrituras, confiando que el enemigo que ve que, ay, ya te dijo esto tu mamá y ya te enojaste. No le des gusto al enemigo, que ya te dijo eso tu mamá, no es mi mamá, es el enemigo que quiso ponerme triste, pero yo no me voy a poner triste. Mamá, ¿en qué te ayudo? No voy a guardar rencor, no voy a caer en las trampas de Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces, él tiene que huir, él se da cuenta que por ahí no es, tú vives, tú retienes tu gozo, tú retienes tu paz, tu tranquilidad. Entonces, el Señor también nos ha dado esa autoridad para reprender todo lo malo. Cada vez que alguien venga y quiera ponerse en contra tuya, simplemente ora, pero ahora sí, no retengas lo malo, no retengas esos espíritus de sentidez. Entonces, si el Señor nos ha dado aquí herramientas para poder salir victoriosos, lo único que tienen que hacer, jóvenes, es saberlas utilizar. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, saber utilizar las herramientas que el Señor les dejó. Es como cuando tú vas a construir o cuando tú vas a clavar, ¿verdad? Vas a poner un clavito aquí, ¿verdad? Tienes que utilizar, ¿qué? Un martillo. No puedes utilizar el celular y decir, esto también puede servir. No, así son las cosas del Señor. Tienes que saber utilizar la palabra, la herramienta que el Señor te dejó en su momento. Saber qué herramienta, qué versículo es para cuando quiera alguien venirme a hacer sentir mal. ¿Qué versículo me debo de saber yo de memoria? Cuando alguien quiera venir a que quiera que yo caiga en el juego de ponerme triste, de enojarme. Bueno, yo debo de saber cuáles son los versículos que yo debo de utilizar, ¿verdad? ¿Cuáles son los que yo debo de utilizar para no abrir puertas, para no caer en el juego? En todo momento nosotros tenemos que estar firmes. Por eso también, ¿verdad? Le decía a Josué, no te apartes, ¿verdad?, de los mandatos ni a diestra ni a siniestra. Que no venga alguien y nos quiera mover o nos quiera balancear tantito para acá o para el otro lado. No. Tenemos que aprender a retener todo lo que les estoy diciendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí tenemos la palabra, hay que leerla. Vean, hombres de la Biblia, cómo llegaron a ese nivel, pero vean de dónde salieron, pero vean todo lo que hicieron.
¿En quién confiaron? ¿Qué fue lo que les motivaba? Lo que nos debe de motivar es el amor por Dios. Eso es lo que nos debe de motivar, vivir enamorados por Dios. Si tú no amas a Dios, nada te va a motivar. Por leer la Biblia, por escuchar música, ¿verdad?, evangélica, por ayunar, por cambiar. Nada te va a motivar si tú no amas a Dios. Les voy a contar, ¿verdad?, me estaban contando, ¿verdad?, una anécdota. Y bueno, dice, la relacioné con este tema, retén lo que es tuyo. Había una muchacha, ¿verdad?, que estaba estudiando defensa personal. Y bueno, ella se metió a taekwondo. Entonces, ella, ¿verdad?, aprendió, se esmeró y te preparan por cuando alguien te quiera asaltar. Sobre todo te dicen que no debes de tener miedo. No debe de existir el miedo. Eso es lo que debe de pasar. Que nosotros vemos al enemigo y corremos y ya no sabemos qué hacer. No, cuando nosotros, aunque el mismo enemigo se levante, nosotros debemos de pelear. Y dice que esta muchacha, ¿sí?, aprendió a defenderse, ¿sí? Ella aprendió los movimientos que tenía que hacer cada vez que el enemigo la agarrara de aquí, del cuello, o cada vez que el enemigo le doblara las manos. Aprendió varias estrategias, cómo defenderse, dependiendo cómo la agarrara el enemigo. ¡Wow! Y aquí tú debes de aprender versículos de la Biblia, debes de aprender cómo guerrear cuando Satanás te quiera agarrar de una forma o te quiera zarandear de otra. Tú debes de saber cómo responderle. Y entonces dice que la muchacha aprendió diferentes formas de cómo, ¿verdad?, de cómo defenderse, así como el cristiano debe de aprender muchas cosas para saber cómo reprender, cómo defenderse ante tantas cosas que el enemigo le quiera hacer. Y entonces ella un día iba tan distraída, ¿verdad? Dice que iba tan distraída caminando por la calle. De repente le sale un hombre con un cuchillo. Dice que el hombre la agarra, ¿sí?, la agarra del cuello y la agarra de las manos y le pone el cuchillo en el estómago, ¿sí? Pero cuando el hombre la agarra atrás, ella traía su mochila y lo que el hombre quería era la mochila porque obviamente pues ahí llevaba sus cosas. Pero ella, ¿verdad?, al saber, ahí es donde dijo, este es el momento de poner en práctica todo lo que he aprendido. Este es el momento correcto. En ella no hubo miedo. Amén. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, jóvenes. Que si el enemigo viene y ya nos hizo las manos hacia atrás, este es el momento para demostrar los jóvenes guerreros que somos. Este es el momento para demostrar todo lo que he venido, todo el tiempo que he venido a la iglesia, todo el tiempo que he escuchado las predicaciones de Lili los sábados. Este es el momento para pelear. Y ella, ¿verdad?, a ella la cuestionaban y le decían, ¿qué sentiste en ese momento? Y ella decía, solamente recordaba lo que mi entrenador decía, no debes de tener miedo. Y me acordé cuando me dijo, cuando alguien venga y te quiera poner un cuchillo, tienes que reaccionar así y así y así. Entonces, ella puso en práctica todo lo que había practicado durante años, porque llegó el momento de ser probada y ella también se dio cuenta si había aprendido bien o no había aprendido bien.
Dice que ella, ¿verdad?, al hacer los movimientos que tenía que hacer, pegarle con la cabeza, mover la cabeza o los pies, dependiendo la forma, ¿verdad? Porque la agarró de las manos, la agarró, ¿verdad?, de aquí del cuello, ¿sí? Y dice que tanto fue que la soltó del cuello para ponerle el cuchillo, pero ella dice, mis pies, ¿verdad?, no me los había agarrado. La cabeza la soltó y entonces yo sabía que tenía que pelear y defenderme con los pies y con la cabeza. Porque en ese momento no podía utilizar las manos. Dice, y fue cuando levanté los pies y entonces hice lo que yo tenía que hacer, lo que aprendí. Entonces, lo que el Señor quería arrebatarme, mi mochila, yo no dejé que Él me la arrebatara. Yo peleé y dije, por eso me metí a aprender taekwondo. Para que cuando llegara este momento, aquellos malvados no se salieran con la suya. Y así hoy te digo, tú tienes que estar preparado para que cuando el enemigo quiera venir a tocar tus sentimientos, tú sepas cómo responder. Que cada vez que el enemigo quiera venir a ponerte triste, tú ya sepas qué hacer. Que cada vez que el enemigo te quiera desanimar, que las voces te quieran impedir a que sigas trabajando en la obra del Señor, tú ya sepas qué hacer. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Por eso lo relacioné con esto, con este tema. Entonces, fíjense nada más. Ella aquí con orgullo dijo, y no dejé que se llevara mi mochila. Retuve lo que era mío porque no era de él. No le pertenecía a él. Y así como nosotros los jóvenes, voy a retener mi obediencia. Voy a retener mi paz. Voy a retener mi confianza en el Señor y no voy a dejar que el enemigo se la lleve. No voy a dejar que aunque venga el enemigo a meterme miedo con este joven, se equivocó. Conmigo se equivocó. Así como la muchacha dijo, pues conmigo se equivocó. Y así nosotros le debemos de decir a Satanás que, ay, es que ya no puedo, es que ya me molesté, es que esto, es que escuché esto y no. Que cada vez que el enemigo, ¿verdad? Así como vimos, ¿verdad? Esta historia, así nosotros la reflejemos en las cosas del Señor. Que venga el enemigo, pues voy a pelear. Qué miedo, ni qué nada. Voy a pelear y voy a retener lo que es mío. Amén. También, ¿verdad? Alguien que peleó, un varón, ¿verdad? Un siervo de Dios, que la verdad yo si estuviera en los zapatos, ¿verdad? De Jacob, pues yo diría, no, yo que voy a pelear con un ángel. Entonces aquí, claro ejemplo, Jacob peleó por su bendición. Peleó, ¿verdad? Por su bendición. Él luchó. Y dice que él se desconyuntó el muslo, pero peleó. La muchacha se espantó, quedó el susto, pero ganó. Pero se defendió, pero valió la pena. Nosotros nos podemos llevar el susto o a veces, ¿verdad? Puede haber un poco de preocupación, pero nos paramos a pelear, pero no vamos a dejar que el enemigo se lleve lo que es nuestro. ¿Sí? Entonces así debemos de ser, debemos de levantarnos, debemos de retener, pelear como lo hizo esta muchacha, peleó contra su enemigo para que no se llevara su mochila. Pues nosotros como jóvenes debemos de levantarnos, pelearnos para que el enemigo no se lleve, no nos arrebate lo que es de nosotros, lo que el Señor nos prometió, la victoria. Él dijo que sí pasaríamos diferentes aflicciones, pero Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque Tú eres bueno y ahora retenemos, Padre, todo ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Te agradecemos porque yo sé que hoy Tú vas a levantar a muchos jóvenes que se sentían decaídos, a muchos jóvenes que se sentían tristes, muchos jóvenes que le tenían miedo al enemigo. Pero hoy vemos, Señor, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dice que ¿por qué le hemos de tener miedo a un simple inmortal? Gracias, Señor, porque Tú confirmas estar con nosotros, Tú confirmas defendernos, cuidarnos y amarnos, Padre. Gracias, Señor, porque Tú dices que Tus planes hacia nosotros son de bienestar. Y ahora retenemos todo eso y lo creemos, lo guardamos en nuestro corazón y confiamos que Tú nos vas a seguir levantando. Y así, Señor, vamos a seguir aprendiendo y tener esas armas para cuando el enemigo quiera zarandearnos, nosotros sepamos cómo defendernos. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias, Padre, porque no hay nadie como Tú. Te alabamos y bendecimos Tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Sé bienvenido en nuestras vidas, sé bienvenido, Consolador. No te vayas de nosotros. Perdónanos si te hemos alejado al estar ocupado. Perdónanos si te hemos alejado al desconfiar de Ti, al insultarte. Perdónanos, ayúdanos y quédate con nosotros. Guíanos, guíanos. Gracias, gracias, oh Dios, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Te damos toda la gloria, te damos toda la gloria y la honra. Amén. Bueno, jóvenes, espero les haya servido, ¿verdad? Lo pongan en práctica y retengan lo que es suyo. Peleen por lo que es suyo. Que Dios les bendiga. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.